Amén. Muy buenas noches. Que el Señor los bendiga. Una vez más estamos agradecidos y siempre digo esto, pero realmente es un privilegio poder estudiar la palabra de Dios, poder estudiar, en este caso, pues los sábados, el libro de los Salmos. Y para hoy, ya, bueno, ya casi terminando, ¿no? Tenemos el estudio del Salmo 149, que bueno, en Reina Valera lleva como título Exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Y en el texto hebreo, pues simplemente lleva el término aleluya, que, bueno, varios salmos llevan ese término, pero que significa alabado sea Jehová. Ese es su significado. Hasta hoy en día, pues también tenemos ese término, ¿no? Dentro de la iglesia y pues viene precisamente del hebreo. Bien. Dice el salmo, vamos a dividirlo en dos párrafos, que es un salmo bastante pequeño. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a interpretar un poquito, a contar algunas de las cosas, comentar, perdón, algunas de las cosas que se mencionan acá. El primer versículo dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Ya, su alabanza sea en la congregación de los santos. Ahora, esto curiosamente va a ser muy importante en el libro de Apocalipsis, y generalmente yo brinco mucho Apocalipsis, ¿no? Pero en Apocalipsis constantemente se ve a los siervos de Dios, es decir, los 144,000 o a los ángeles, cantando un cántico nuevo. Y esto ya lo he dicho en otras clases previas, pero igual no está de más repetirlo. Resulta que al Señor se le alaba con cánticos según sean sus actos de alabanza. Es decir, cuando, por ejemplo, el Señor libera a Israel, los saca de la esclavitud, los saca de Egipto y cruza el Mar Rojo, ¿no? Se da el tremendo milagro de que el mar se abra delante de ellos y también que se cierre detrás de ellos. Bueno, ellos estaban afligidos en la orilla, si ustedes recuerdan, y estaban diciéndole a Moisés que no había tumbas en Egipto para que muriéramos ahí. Y Moisés le dice una frase que va a ser importantísima: contemplen la salvación de Dios. Porque el pueblo de Israel no tuvo que pelear, era el Señor el que peleaba por ellos. Ellos simplemente tenían que contemplar, ¿no? Y cuando cruzan, y bueno, la otra vez estaba yo haciendo una lista de todos los milagros que se dieron ahí en ese acontecimiento, porque son muchos realmente, pero cuando ellos cruzan al otro lado, y los egipcios son ahogados por el mar que retrocede. Al otro lado, Moisés, Aarón, los varones de Israel empiezan a entonar un cántico al Señor. Y obviamente ese cántico tiene que ver con la salvación que el Señor acaba de dar. Un cántico nuevo, ¿no? Las mujeres, pues también ahí María agarra el pandero, ¿no? Y se pone a cantar con las mujeres de Israel al mismo tiempo, ¿no? A alabar al Señor por el gran acto de salvación. Pues es un cántico nuevo, sí, pero ¿qué tan nuevo será si después de muchos años ya se va haciendo viejo, ¿no? Entonces, por ahí en la época de Gedeón, para tener una idea, Gedeón está acostumbrado a ese cántico antiguo que aparece ahí registrado en el capítulo 15, ¿no? De Éxodo, que no sé qué melodía tenía, porque eso sí lo ignoro. Solo sé que algunas iglesias sacaron un cántico a partir de ahí, ¿no? Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo echó a la mar. No creo que así haya sido el cántico de Israel, pero esa es la idea. Entonces, está descrito ahí y es un cántico muy antiguo. De hecho, los que estudian hebreo, los que son expertos en eso, nos cuentan, y yo no lo sé, nos cuentan que el hebreo de ese capítulo 15 de Éxodo es mucho más antiguo que el hebreo del libro de Éxodo. Dicho de otra manera, el cántico ya existía cuando Israel relató.
lo que había sucedido. O sea, el capítulo 12, 13, 14 tiene un hebreo más moderno y el 15 tiene un en hebreo muy antiguo y el 16 vuelve al hebreo moderno una vez más. Y lo mismo pasa en Jueces capítulo 5, ¿no? Cuando, si recordamos un poquito, esa es la salvación que Dios da por medio de Débora y Barak, ¿no? Y entonces hay un salmo que aparece ahí en el capítulo 5 de Jueces. Ese capítulo es más antiguo que el relato de la historia. Son cuestiones interesantes de la Biblia. Pero en fin, el cántico entonces es antiguo, es viejo para la época de Gedeón. Lo que Gedeón no sabe es que Dios está a punto de obrar salvación por medio de él, ¿no? Él no tiene idea, porque de hecho cuando le aparece el ángel, Gedeón le dice, ¿dónde está ese Dios de los grandes alabanzas? Y todo lo que nos cuentan, ¿no? No dice alabanzas, pero todo lo que nos cuentan nuestros padres, ¿dónde está? Y él no tenía idea de que Dios estaba a punto de actuar en la vida de Israel. Bueno, después de la salvación obrada en el caso de Gedeón, surge la pregunta, ¿merecerá el Señor un cántico nuevo? Y la respuesta es sí, porque está bien alabar al Señor por las antiguas obras de salvación, el Éxodo, ¿verdad? Pero ese es con un cántico viejo, ¿no? Y por eso el cántico viejo no tiene que quedar desactualizado. Es importante porque sirvió a la historia del pueblo de Dios. Pero puesto que Dios ha obrado un acto de salvación nuevo, entonces tiene que alabársele con un cántico nuevo. Y como arranqué con Apocalipsis, esa es la idea de la teología de Apocalipsis. Que Apocalipsis se escribe cuando el pueblo de Dios, la iglesia, está siendo perseguida, está siendo asesinada y hay mártires por donde quiera. Entonces constantemente aparece esa idea de estos entonaban un cántico nuevo y eso quiere decir el Señor había actuado en salvación. Pues aquí el Salmo 149 nos dice, alabad al Señor con cántico nuevo. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Mire que aquí se presenta al Señor tanto como creador y como rey, ¿no? Tanto como creador y como rey. ¿Por qué razón alabar al Señor? ¿No? Y a veces, muchas veces uno está esperando, ¿no? Que el Señor haga cosas en nuestra vida cuando el Señor ya ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que aparece ahí en Tesalonicenses, ¿no? En el capítulo 5. Dad gracias en todo. Alguien hace un tiempo me dijo, dad gracias por todo. Y le dije, ahí no dice por todo, aunque obviamente la partícula griega en podría tener significado. Pero le digo, no dice dad gracias por todo, sino dice dad gracias en todo. ¿Cómo así? Bueno, si me acaban de despedir del trabajo, ¿no? Y no tengo con qué mantener a mi familia, pues yo no le puedo dar gracias a Dios por eso. Tampoco puedo ser hipócrita, ¿sí? Gracias, Señor, porque me despidieron del trabajo. Tal vez podría yo pensar que voy a tener algo mejor más adelante, que Dios me lo va a dar y le daré gracias a Dios allá más adelante. Pero ahorita no. Sin embargo, sí puedo darle gracias a Dios en este momentito. O sea, yo no le voy a decir gracias, Señor, porque perdí mi empleo, sino que le voy a decir gracias, Señor, porque durante 10 años tuve empleo. O sea, durante 10 años no tuve necesidad. Ahorita sí la tengo, pero gracias, Señor, porque todo este tiempo he estado bien. O sea, dar gracias a Dios en todo. Entonces, caigo en enfermedad y puedo decir gracias, Señor, porque hasta los 48 años es que me descubrieron esta cosa, ¿no? Gracias porque he tenido 48 años de muy buena salud. Dar gracias en todo. A veces uno quiere que el Señor actúe poderosamente en su vida para alabarlo. Por eso decía, el cántico viejo es importante. O sea, al Señor se le alaba por el éxodo y punto. Pero al mismo tiempo, cuando se habla de cántico nuevo, estamos hablando de una nueva acción salvífica del Señor. Entonces, el cántico viejo no tiene que quedar desactualizado. ¿Por qué se alaba al Señor? Bueno, porque Él es hacedor, es tu hacedor, ¿no?
Sí, pero eso pasó hace miles de años, sí, pero igual síguelo alabando porque es tu hacedor. Y número dos, es tu rey. Claro, ¿qué significa eso de mi rey? ¿No? Pues cuando le dicen a uno, tú eres mi rey, ¿qué significa? Y ahora nosotros ya estamos con esa idea de que los reyes son malos, ¿no? Y hay que mandarlos a la guillotina. Pero en el antiguo Israel, rey significaba el que nos protege. Recuerden cuando Israel pide un rey. Le dicen a Samuel, queremos un rey que vaya delante de nosotros a las batallas, ¿no? Y por eso es que David, cuando mata a Goliat, se gana el corazón del pueblo, porque es el tipo de rey que ellos están esperando. Alguien que a nosotros nos proteja, alguien que nos defienda del enemigo. Esta es la idea que se presenta aquí. El Señor es tu hacedor y el Señor es el que te protege, es tu rey, el que va delante de ti a la batalla. A continuación aparece una serie de pasajes que en cierto sentido son problemáticos al tipo de culto que nosotros tenemos en las iglesias de Cristo, ¿no? Versículo 3: alaben su nombre con danza. Danza, no baile, hay una diferencia, ¿no? Con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces, eh, versículo 4, hay que alabar al Señor porque Él está contento con su pueblo, ¿no? No está contento porque lo alaben, sino está contento con su pueblo y por lo tanto salvará, hermoseará con salvación a los humildes. Es bien interesante, ¿no? O sea, el Señor, al Señor aborrece al arrogante, al que dice, yo puedo, no necesito el Señor. Yo puedo, yo lo logro hacer, yo me voy a defender de mis enemigos, ¿no? Entonces le hubiera dicho David, si tuviera ese tipo de carácter, vengo a ti con honda y piedra, ¿no? ¿Cómo se llama este? Al gigante. Pero él le dice al contrario, ¿no? Tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con espada, y yo vengo a ti en el nombre del Señor, ¿no? En el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Entonces, ese humillarse delante del Señor o ese depender del Señor es lo que se conoce en la Biblia como humildad, sobre todo en este contexto. Aquí no está hablando de que uno coma todo lo que le dan, que a veces uno es bien quisquilloso para comer y este no es humilde, o que a uno le guste el lujo y de cuando en cuando pues le guste usar un buen par de zapatos o qué sé yo, este no tiene nada de humilde. O que uno se mande a hacer una bonita casa, no, este no tiene nada de humilde. No, no está hablando de eso, sino está hablando de depender del Señor todo el tiempo. O sea, la gloria es para el Señor. Allí es cuando el Señor se alegra y allí es cuando hermosea a ese pueblo con la salvación. Pues bien, un poquito atrás, en el versículo anterior, dice, alaben al Señor con danza, ¿no? Y pues nosotros en la iglesia de Cristo no danzamos. De hecho, durante los 2000 años que lleva la iglesia, pues la iglesia, hablando del cristianismo como un todo, ¿no? La iglesia católica, protestante y todo lo demás, las iglesias pues nunca danzaban. Eso nunca fue costumbre de la iglesia. O sea, en el tiempo de los padres de la iglesia no se danzaba, en la Edad Media no se danzaba, ni siquiera se usaban instrumentos musicales. No sabemos cuándo entró el instrumento musical, ahí habla de pandero, no de arpa, perdón. No sé cuándo entró el instrumento musical, nadie lo sabe exactamente qué fecha. Solo sabemos que la iglesia no utilizaba eso y de pronto, así como quien dice de la nada, se empieza a utilizar en la época del Renacimiento, la iglesia católica. Cuando se da la reforma protestante, cuando sale Martín Lutero, Calvino y toda esa gente, ¿no? Los reformadores empezaron a decir que el instrumento musical era del diablo, ¿no? Y hay mucha evidencia y muchos escritos acerca de eso, que era símbolo del catolicismo, tanto el instrumento musical como los ídolos, porque todo tenía que ver con algo tangible, algo que se tocaba, ¿no? A partir de allí, la Iglesia Católica hizo un concilio, el concilio de Trento, que está más o menos por el 1550. En ese concilio es que se prohíben los instrumentos musicales y todo lo que ellos hacían, ¿no? Y se instituye de manera oficial el cántico gregoriano,
Entonces el cristianismo no utilizó hasta la época de la Reforma instrumento musical, podríamos decir, es un pequeño lapso en la Iglesia Católica, tampoco en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, es hasta el siglo mediados del siglo XIX, final del siglo XIX, que empieza el problema. Entonces, la Iglesia de Cristo no utilizaba instrumento musical en Estados Unidos, ni tampoco practicaba danzas y esas cosas, sino es el instrumento musical en el siglo XIX y las danzas ya en el siglo XX, ¿no? Cuando las personas empiezan a ver, oye, ahí los salmos hablan de danzas, ¿no? O sea, mira que ahí habla de danzas, entonces, ¿por qué nosotros no danzamos en la iglesia? Y empiezan ciertas iglesias a hacerlo. ¿Ah? Pero recapitulando, ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni Ulrico Zwinglio, ni ninguno de los importantes de la Reforma avalaron, o mejor dicho, ellos realmente rechazaron el uso de todas esas prácticas, ¿no? Que consideraban ellos extraviadas. Pero yendo al punto bíblico, ¿no? Después de haber hecho este repaso histórico, yendo al punto bíblico, pues el texto sí lo dice. Vamos a volver a leerlo y luego avanzamos, ¿sí? Dice, alaben su nombre con danza, ¿no? Con pandero y arpa a él cante. Pero también dice otras cosas interesantes. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. O sea, mira, no busques tanta razón para alabar al Señor. Comento ese texto antes de seguir. No busques tantas excusas, ¿no? O razones para alabar al Señor, ¿no? Él es glorioso y por lo tanto alábalo desde antes de levantarte. O sea, en tu cama. Eso no significa al acostarte, significa antes, desde tu cama. Antes de levantarte, pues alaba al Señor. Exalten, dice, a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Esto ya nos pareció bastante raro, ¿cierto? Antes de continuar, déjeme hacer un pequeño comentario. Nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo latinoamericanas, quiero hacer esa aclaración, no creemos en la utilización de armas. No, precisamente ayer tenía una pequeña conversación sobre el tema. Y entonces dije, a mí me gustan las armas. Y la persona que me estaba escuchando pegó el suspiro a usted. O sea que usted sí usaría un arma. No, no le digo que me gusta verlas ahí en la vitrina, ¿no? Pero nada más. Personalmente no compraría un arma porque ¿para qué voy a gastar un platal yo en eso? Si no la voy a sacar de la casa, no la voy a andar conmigo. ¿Y por qué no la ando conmigo? Porque si la ando conmigo la tengo que usar, ¿no? Y creo, personalmente, creo yo, y ustedes pueden creer otra cosa, que la utilización de armas es incompatible con el cristianismo, ¿no? O sea, eso, las enseñanzas de Jesús, de a quien te pegue en una mejilla, ponle también la otra, pero con una pistola en la bolsa, por si acaso se aprovecha, ¿no? O no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué tiene que ver un arma en todo esto? Pues nada, ¿no? Ok, entonces yo creo que utilizar armas es completamente incompatible con la doctrina cristiana de Jesucristo. Yo lo creo así. Y yo creo que el 95% de los latinoamericanos creemos eso y por eso siempre hay un problema con los hermanos que son militares, ¿no? Y que siendo militares se convierten, ¿no? Hay una inconsistencia, podríamos decir, allí, ¿ya? Pero igual, yo creo que ellos opinan diferente. Pero cuando vamos a Estados Unidos, Estados Unidos, que esos sí son belicistas, ¿no? Entonces, los hermanos, estoy hablando de los hermanos de la Iglesia de Cristo, prácticamente al revés, el 95% de ellos tienen armas en su casa y les gustan las armas, ¿no? Ahora, no estoy diciendo que ellos van a matar a una persona, pero es parte de su cultura. La vez pasada, ahí en Texas, a una iglesia de Cristo, entró uno de esos locos que siempre aparecen en Estados Unidos disparándole a Mundo y Raimundo, ¿no? Y ahí está el video en YouTube, ¿sí?
Y resulta que el mismo hermano que tenía la cena del Señor, que tenía la charola de la cena del Señor, sacó la pistola y mató al loco este, ¿no? Porque incluso dentro de las iglesias hay armas. O sea, eso es típico allá, ¿no? Entonces uno dice, ¿y esto cómo es que ellos no leen el mismo texto que yo estoy leyendo? Pues bueno, no voy a argumentar más porque creo que aquí estamos todos en consonancia en que las armas, me refiero a las pistolas, a las AK-47, al galil, a los cañones, también a los puñales, también a los cuchillos, también a un garrote que uno en la calle, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando ahí? Y sin embargo, el salmo, ¿eh? El salmo que tenemos aquí dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. ¿Con qué voy a exaltar al Señor? Con dos cositas. Con mi garganta, no, eso me encanta, ¿va? Y con una espada de dos filos en tu mano. Eh, Espérate, eso no es compatible con el cristianismo. Sí, pero así dice el Salmo, ¿no? Y no solo dice eso, veamos el resto de cosas que dice, ¿no? Dice, para ejecutar venganza entre las naciones. Ush. No con que no os venguéis vosotros mismos, y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Eso es bastante belicista, pero es Israel. Y aquí quiero entrar a este punto, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre Israel y la iglesia. Quien no quiera ver eso, pues, oye, por eso es que el Antiguo Testamento es para Israel, ¿no? Israel es un reino y tiene leyes de un reino. Ojo por ojo, y diente por diente. Esa es la ley, ¿no? Cuando el juez se sentaba en el tribunal, oye, ¿qué hizo este hombre? Pues mira, que le fracturó un brazo a este otro muchacho. Ven, pues tráiganlo acá y estiren el brazo y le van a pegar con un mazo y le van a quebrar su brazo, porque es brazo por brazo. Es la ley, ¿no? Es la ley del talión. Y es la ley que Dios le dio a ese pueblo. Miren, es una sola nación. A la mujer hallada en adulterio, pues hay que lapidarla. Es parte de la ley. O sea, no podemos nosotros esquivar. Y al hombre, pues, igual, que este es el caso que se le presenta a Jesús, ¿no? La mujer hallada en adulterio. Y si fue hallada en el acto mismo del adulterio, ¿dónde estaba el tipo? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba el tipo? Porque tenían que venir, en efecto, los dos. Y sin misericordia tenían que morir. O sea, era parte de la ley. Además de eso, era una nación, la nación de Dios, y como nación de Dios, obviamente se tenía que defender, ¿ah? Y esto es lo que cuesta muchas veces a la hora de hablar uno sobre geopolítica, sobre las cosas que suceden en el mundo, ¿no? Porque uno es bien rápido para juzgar, ¿no? Eh, de Donald Trump que anda sacando a todos los inmigrantes de allá, qué malo, ¿no? ¿Y tú quién eres? Pues yo soy dominicano. Ajá. ¿Y ustedes los dominicanos no quieren sacar a los haitianos también de su país? Sí, pero eso es otra cosa. Espérate, es que son situaciones de nación, ¿no? Son naciones. Entonces luego, luego dicen, por ejemplo, ahí, oye, ustedes sí pelean, sí, pero es que nos tenemos que defender de alguna manera, son estados. Y este es el punto, que Israel en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era una nación que en determinado momento se tenía que defender de sus enemigos. Y ellos decían, el Señor pelea por nosotros, ¿no? Entonces, por eso es totalmente compatible con su ética el Salmo. Eso de vamos a alabar al Señor con canderos, vamos a panderos, perdón, con panderos, vamos a alabar al Señor con panderos, con arpas, vamos a cantar un cántico nuevo. Sí, ¿por qué cántico nuevo? Porque va a salvarnos hoy. Esa es la idea, ¿no? Si se fijan ahí, no hay ningún acto de salvación nuevo para el cántico nuevo, así es de que ellos están cantando en esperanza. El Señor nos va a salvar hoy y lo vamos a alabar con panderos, lo vamos a alabar con arpas, lo vamos a alabar con danzas y lo vamos a alabar con nuestras gargantas y con espada de dos filos en nuestra mano.
para ejecutar venganza, para matar a otras naciones, para agarrar a sus reyes con grillos, a sus nobles con cadenas, y los vamos a traer y los vamos a presentar, así todos derrotados, todos vencidos, para glorificar al Señor. Entonces, mira tú, esto es interesante, ¿no? Esto es interesante y uno tiene que entenderlo, es parte del Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento, y tiene que ser interpretado como parte del Antiguo Testamento. Sí, pero en el Nuevo Testamento la ética cristiana es completamente distinta, diferente. A nadie paguéis mal por mal. No te vengues de nadie, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré su pago. Y el Señor sabrá cómo dará su pago y el Señor sabrá cómo se entenderá con aquella persona, pero Dios a mí me pide otra cosa. Entonces yo como cristiano no puedo alabar al Señor con una espada de dos filos, ni puedo alabar al Señor diciendo, mira cómo tengo a mis enemigos subyugados bajo mis pies, mira, o sea, esto de los traje con grillos, con cadenas, no, eso no es parte de la doctrina cristiana. Por el contrario, cuando uno mira en el Nuevo Testamento, en la oración de Jesús era, perdónalos porque no saben lo que hace. La oración de Esteban en Hechos es, no les tomes en cuenta este pecado. No, eso fue lo que él dijo, ¿no? No les tomes en cuenta este pecado. O sea, mueren perdonando. Por eso es que el autor a los Hebreos habla de la sangre de Jesucristo, que habla mejor que la sangre de Abel, porque la sangre de Abel clamaba por justicia desde la tierra, pero la sangre de Jesucristo clamaba por perdón, por misericordia desde la tierra. Es una sangre que habla mucho mejor. Y sus seguidores obviamente tienen que tener una ética superior. Pero ¿y qué hacemos con lo otro? ¿No? ¿Y qué hacemos con lo otro? Y este es el punto de cuando uno va al Antiguo Testamento y toma lo que le gusta y rechaza pues lo que no le gusta. Porque a mí eso de los diezmos me está empezando a gustar, ¿no? ¿Y a qué pastor no le gusta esa cosa? ¿Mm? Pero eso de la circuncisión, pues no tengo nada que me sobre. Eso no me gusta. O sea, ahí sí no le hago, pues. ¿Ah? Entonces, ¿cómo es eso, no? Pues eso de que la mujer esté sujeta al marido, me encanta, ¿no? Sí, pero eso de que yo tengo que proveer para mi familia, pues vamos a darle otra leída para ver si lo entendemos de una manera más elegante, ¿no? Entonces, no puedo yo ir a la escritura y escoger qué me gusta y qué no me gusta. Debo dejar a Israel lo de Israel y tomar para la iglesia lo que es de la iglesia. Claro que la lectura de estos salmos a nosotros nos hace pensar, nos hace meditar y podemos entender muchas cosas de Dios, pero sí tenemos que tener cuidado de no tomar todas las cosas a la ligera de manera literal.